El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 19 de junio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. No puedo empezar sin antes desearles feliz Día del Padre a todos los que me honran, nos honran con su audiencia, con su televidencia. Hoy, domingo 19 de junio, Día del Padre en nuestro país. Así que felicidades a todos. José Luis, feliz Día del Padre a ti también. Felicidades para ti, Fernando, y a todos los que nos siguen domingo a domingo y todas las mañanas también en el noticiero matutino para informarse que pasen un excelente día con todos sus familiares. Así es. Bueno, el tema de la semana, sin lugar a dudas, en política fue ese anuncio del Comité de Honor y Disciplina de Cambio Democrático de expulsar a 15 de los miembros de su bancada. Es decir, votarían al 20% de la asamblea y el más del 80% de su cuerpo electoral. Una decisión tomada como un absurdo dentro de varias personas que hemos tenido como entrevistados en el día de hoy. Uno de los abogados de 5 de ellos es don Carlos Carrillo Gomila, nuestro invitado de hoy domingo. Carlos, feliz Día del Padre a ti también. Buenos días. Gracias igualmente a todos. Nosotros somos parte, y quiero aclarártelo, que se ha constituido un equipo de defensa de los 15 diputados en los cuales no hemos asignado la vocería, en este caso de 4 de ellos por nuestra parte, pero como tal somos un equipo de defensa de todos los abogados coordinados por los intereses de estos 15 diputados que, como tú bien lo dices, tienen el 80% de la bancada y un 20% de la Asamblea Legislativa. Bueno, un proceso que tuvo irregularidades e ilegalidades desde su propio nacimiento. Correcto. Tenemos que ver 3 escenarios distintos. Primero, las violaciones procesales cómo se han llevado o han adelantado las actuaciones del Tribunal de Honor y Disciplina. Segundo, que la causa base para pedir esta expulsión y esta revocatoria de mandato adicionada por una declaratoria de traición que ni el propio fiscal había solicitado, pues es muy discutible al tenor de las disposiciones constitucionales y legales. Y finalmente es el uso judicializado del poder para impedir que tus adversarios políticos tengan derecho a participar en contiendas ya sea internas o generales en el tema electoral. Así que son los 3 puntos que en grandes rasgos podemos entrar a analizar, Fernando. Bueno, un tema que obviamente se comunica entonces esta decisión del Tribunal de Honor y Disciplina. ¿Ella debe ratificarse por la Junta Directiva o en el periodo intermedio es los afectados quienes deben invocar la Junta Directiva? No, como lo has dicho, los diputados, y esto a partir del próximo martes, comienzan los términos para anunciar y sustentar las apelaciones que desde ya se han anunciado, se interpondrán oportunamente, porque en el sistema electoral, el Tribunal Electoral ha decidido que no interviene hasta que se agoten todos los recursos internos, es decir, exigen al particular enfrentar un proceso sin ninguna garantía legal hasta el momento en que se agoten todos los recursos, y tenemos que agotar el recurso de apelación. Pero ¿qué
primer cuestionamiento se hace? Que el presidente del partido, que es quien provocó esta tramitación, va a ser el director de la junta directiva que tiene que asumir en segunda instancia una decisión. Claro. Y que, por ejemplo, dos de las diputadas, la diputada Yanibel Ábrego y Dalia Bernal, son parte de la junta directiva y son a su vez objeto del proceso de expulsión, fuera de que más de 4 miembros de la directiva ya públicamente y en privado han manifestado la posición de mantener y expulsar a los 15 diputados sin siquiera haber oído. Peor aún, si te refieres a un Twitter de la página oficial de Cambio Democrático, que hace más de 3 meses anunció que se había expulsado a los diputados por parte del Tribunal de Honor y Disciplina y la Junta Directiva. Y nunca el Partido Cambio Democrático desmintió esa publicación, entre otras cosas, Fernando. José. Bien, un proceso lleno de irregularidades, abogado. Sin embargo, llama la atención por lo que se le estaba acusando. Esos 2 presuntos delitos para realizar esta expulsión y esta revocatoria de mandato. Sin embargo, los primeros años de este gobierno, esa misma bancada votó por un PRD y ahí no dijeron nada, y ahora llama la atención que hacen lo mismo y acá sí quieren hacer una denuncia, pero 4 meses después. Correcto. Ahí han incluido 2 condimentos. El primero es la relación de temporalidad. Si algo ocurrió el 1 de julio, ¿por qué esperaste hasta finales de noviembre cuando hay una norma en el estatuto que te establecía una investigación dentro de los 10 días? Primer punto. Y segundo punto, porque esa situación cronológica te indica que no es la expulsión por el voto. La expulsión se da luego que estos 15 diputados promovieran una convención nacional para elegir nuevas directivas. Y esa es la razón que el Tribunal Electoral termina en octubre con la constatación física y la evidencia de que más de un 70% de los convencionales estaba apoyando la elección de una nueva convención o de una nueva directiva. Es que entonces la directiva correspondiente procede a realizar la expulsión o el inicio del trámite de expulsión. Eso es un primer elemento en el fondo. Y en la forma es que precipitan con la violación evidente del procedimiento básico del derecho a defensa. El proceso se llevó, a pesar de que los diputados pidieron hablar, el Tribunal de Honor les negó el derecho a evacuar su propio testimonio. Entonces, y que se acataran a que lo que alegaran los abogados. Entonces, son situaciones básicas que implican que el Tribunal Electoral primero va a tener que reparar el asunto y a llevar a la normalidad. 2, va a tener que garantizar dentro de Cambio Democrático una elección libre y autónoma de conformidad a los principios generales del sistema electoral. Y tercero, que tiene que ser ejemplo para no contaminar el proceso general de elecciones del 2024 que ya formalmente se ha iniciado. Porque hay algo también que ¿sabes? Hay que añadir que es tan incongruente la línea partidista la línea de la directiva de Cambio Democrático, que por ejemplo la semana pasada se dio la renuncia del alcalde de San Félix, esto es en Chiriquí Oriental. Bueno, allí hay 6 representantes, 5 son Cambio Democrático y 1 es PRD, y los 5 votaron por esta PRD para que fuera la nueva vicealcaldesa. Es decir, ¿dónde está la congruencia de por lo que se juzga a unos en la asamblea y pasa ahora en el oriente chiricano de forma totalmente igual a lo ocurrido en la asamblea, y no ha habido ese movimiento por parte de la directiva? Correcto, es que el artículo 151 de la Constitución Nacional prevé la única causal que puede invocarse, que los partidos debieron desarrollarla.
que es el violar la plataforma política o ideológica. No puede ser la emisión del voto de un parlamentario en el Pleno cuando la propia Constitución, en otro artículo, en el 154, dispone que los diputados no son responsables, es decir, no pueden tener ninguna consecuencia legal producto de su emisión del voto. ¿Por qué? Porque se debe garantizar la libertad en el ejercicio del cargo. Paralelamente a lo anterior, ya el Tribunal Electoral, en el caso del diputado Rogelio Alba, cuando fue expulsado del partido, en el entonces Partido Liberal, sentenció que si hipotéticamente los partidos incluían como causal de revocatoria el emitir un voto, eso sería abiertamente inconstitucional y violatorio del Convenio Interamericano de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Y lo dijo desde años antes de todas las modificaciones que han hecho los partidos. Y aquí el Tribunal Electoral va a tener una prueba de fuego, abogado, por decirlo de una manera, porque ahí se va a ver qué tan importante y hasta qué punto se respeta la política en el país, porque esto podría ocasionar embarrar al Tribunal Electoral de seguir con este juego que algunos creen que está sucediendo en Cambio Democrático, porque escuchar al fiscal de este partido ya se sabía cuál era la decisión previo a todos los argumentos que ustedes vienen señalando. Y ex fiscales electorales están señalando que no hay argumentos para una expulsión, es decir, que ni el Tribunal de Honor ni el fiscal del Partido Cambio Democrático ven esto de la manera en que lo están viendo otras personas. Correcto. Mira, y este precedente ya está provocando, uno, que la decisión del Tribunal Electoral, que fue no intervenir y respetar en la autonomía interna de los partidos, va a tener que ser verificado y actualizado por parte del Tribunal Electoral. ¿Hasta qué punto son buenas estas experiencias abiertamente ilegales, mantenerlas o evitarlas? Al día de hoy, la decisión del Tribunal Electoral es no evitar las confrontaciones, aunque sean por encima de la ley, sino hasta que termine el proceso y ellos vean la legalidad o no. Pero asimismo plantea el problema de los efectos colaterales de estas pugnas internas. Vuelvo y repito, ¿cómo tú vas a hacer que en un partido que al Tribunal Electoral se le entregaron firmados más del 70% de los convencionales pidiendo un cambio de directiva, que esa información haya sido el detonante para que la directiva que iba a ser removida utilizara la decisión del tribunal para expulsar a sus contrapartes? Eso es muy delicado que se haya permitido por parte de las decisiones del Tribunal Electoral. Ya sucedió, ahora queda resolverlo. Pero el gran problema es toda la incertidumbre que esto va a generar. Porque, pues, ¿qué va a pasar el próximo 1 de julio cuando reinicie la Asamblea? Es decir, obviamente esto provocará. ¿Y qué va a ser el voto? Pues estaría condicionado a este proceso. ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar en el propio Cambio Democrático con todos estos miembros, de los cuales muchos aspirarán a ser miembros de la directiva en una recomposición que debe darse antes de octubre de este año? Sí, y si tú como Tribunal Electoral ya le advertiste al Partido Cambio Democrático que no había cumplido con el calendario, siendo el único partido que no dio el reglamento ni ha fijado las fechas, lo que se pretende es tratar de prorrogar un término que por ley estaría contaminando otra situación. Es decir, producto de haberse permitido este proceso sin pie ni cabeza jurídica, está contaminando algo más preciado de seguridad jurídica. La inestabilidad y la percepción de incertidumbre provoca una afectación del sistema electoral y debe el Tribunal Electoral valorar, igual que todos los protagonistas políticos, si es conveniente
para el ambiente político esta incertidumbre que se permanezca en el tiempo cuando, tal como lo refieres, para octubre ya deben estar en firme los delegados correspondientes que van a tomar decisiones dentro del proceso electoral. Tiempo, Carlos, según tu experiencia, ¿cómo debe ir este proceso? ¿Cuánto debe demorar que esto llegue a la Junta Directiva? Pues tomando la decisión, y por todo lo que uno está viendo, una Junta Directiva que va a ratificar lo dicho por su Tribunal de Honor. ¿Cuánto esto tomará en llegar al Tribunal Electoral y cuánto tiempo debe tomar el Tribunal Electoral? Si es que se da directo a los magistrados o pasa por los tribunales intermedios. Ok. Se da un problema que es que el Tribunal de Honor y Disciplina está aplicando un código que ya fue reformado en octubre del año pasado, pero ellos han aplicado términos que ya no están vigentes. Pero te lo resumo. 2 días después de la defijación del edicto el día de mañana, lunes, 2 días siguientes para anunciar, 3 días hábiles que vencerían el siguiente lunes para sustentar, 3 días al opositor, que sería el fiscal, pasarían a darle entrada a la Junta Directiva y según el estatuto, dentro de los 5 días hábiles, la Junta Directiva debería decidir. Pero en la experiencia que se ha tenido con el Tribunal de Honor y Disciplina, los términos no se respetaron porque fallaron fuera del término legal para los efectos que disponía el estatuto. Por otro lado, el artículo 120 del Código Electoral establece el término para entonces recurrir ante el Tribunal Electoral. Los diputados van a ir inmediatamente, se dé un fallo que se presupone es negativo a sus aspiraciones y que mantenga la expulsión y la revocatoria, este fallo combo vamos a llevarlo ante el Tribunal Electoral, que nos someterá entonces a un procedimiento. Se entiende que mientras dure el proceso está suspendido la orden de expulsión. Se va a dar el 1 de julio y no va a haber posibilidad física de que haya un pronunciamiento final del Tribunal Electoral. Sí, lo que sí hace obligante, y no habría excusa, que antes de octubre ya el tribunal haya saneado esta situación de incertidumbre, porque sería inaceptable llegar a la fijación de delegados sin que esto se hubiera definido y enrutado conforme a la ley. Eso sí sería muy peligroso para el sistema electoral panameño. Bueno, para el sistema electoral panameño, sin lugar a dudas, otro shock político. Y la verdad es que, pues con tantas irregularidades, debe el Tribunal Electoral entrar antes que lo invoquen, ya que estos son grupos que están financiados y manejándose con dinero público. El Tribunal Electoral, entendemos, ha suspendido o debe suspender el subsidio mientras que no se cumplan el término legal, el calendario, y a ver si al Partido Cambio Democrático no haber cumplido con los términos de presentación de su calendario, ya el subsidio debe estar suspendido, por una parte. Sin embargo, la afectación, como tú bien lo dices, al mismo sistema que hemos estado conversando, pues el tribunal tiene que hacer una meditación. Si es más favorable dejar que estas actuaciones por encima de la ley la hagan los que detentan el poder coyuntural, o intervenir, como dices, prematuramente. No sabemos qué va a ser lo más beneficioso, pero en este momento el haberlo dejado hacer ha puesto en riesgo el calendario que ellos mismos acaban de promulgar. Entonces, ahora sí se definirá lo negativo o lo positivo de este sistema electoral, y si para futuras reformas el Tribunal Electoral cambia y evita actuaciones ilegales o se mantiene en ser reparador de los excesos. No, es bien peligroso
los efectos que se van a tener en uno u otro sentido. Abogado, ya el fiscal que llevó este caso explicó por qué fungió él como el principal y no como el suplente, porque él es el suplente. ¿Y qué pasó con el principal? Ha dado declaraciones, eso es lo que ha quedado un poco en duda en la población. Bueno, primero, el fiscal general electoral del partido no hizo nada ni ha fungido como tal. Formalmente, en un boletín electoral, aparece otra persona como fiscal electoral general del Cambio Democrático y el licenciado Andrade, con todo respeto, es el suplente. No hay acto administrativo alguno de Cambio Democrático que lo haya constituido como fiscal general electoral principal. Siendo lo anterior, no hay justificación porque él asume un cargo por el cual no ha sido convocado ni se ha establecido una ausencia temporal o absoluta del principal. Pero peor aún, el día en que se convoca el Tribunal de Honor y Disciplina, el licenciado Rodríguez, Javier Rodríguez, se presenta como presidente y el licenciado Luis Cortés como secretario, pero no existe acta o publicación alguna de Cambio Democrático que defina que ellos fueron electos. Y peor aún, no existe constancia de la votación o acta que diga cuándo, cómo y dónde fueron nombrados presidente y secretario. Peor aún, cuando usted ve la base de todo esto, que fue la supuesta conferencia de prensa del señor Rux, en la persona que está atrás, a la derecha del mismo, es el hoy presidente del Tribunal de Honor y Disciplina, habiendo estado presente y en boletín electoral de mayo 16 del presente año, sale confirmado de que él era asesor legal, es asesor legal del Partido Cambio Democrático, claro, y recibe desde julio del año pasado. Y recibe un pago. ¿Cómo es posible que un empleado del Tribunal del Cambio Democrático pueda ser presidente del Tribunal de Honor y Disciplina y no se haya hecho nada por parte del Tribunal Electoral? Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Carlos, seguro va a seguir siendo noticia durante todos estos días, sobre todo ver qué pasa con esa mayoría de la bancada y su voto el próximo 1 de julio y ese proceso electoral que debe haber iniciado, que debió haber iniciado Cambio Democrático, la parte de Rómulo Rux, y que pues le niega esta posibilidad al partido. Gracias, Carlos Carrillo, abogado de 5 de los diputados que han sido, pues, que están dentro de este proceso. Información comercial. Cuando regresemos, el mundo. Primero vamos a hablar con Guillermo Antonio Ruiz del tema Colombia. Hoy, colombianos están llamados a las elecciones en segunda vuelta electoral. Seguimos en Entre Líneas. Hoy es domingo 19 de junio y sin lugar a dudas el tema internacional va a ser la tónica de hoy. Elecciones en Colombia, elecciones, segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia y pues elecciones en Andalucía, que puede convertirse en el fin de Unidas Podemos. Para hablar del tema colombiano, nuestro analista internacional, Guillermo Antonio Ruiz. Hoy Colombia da ese salto al vacío, pues, entre un populismo de derecha y un populismo de izquierda, con esa gran incógnita llamada Rodolfo Hernández y con esa gran certeza llamado Gustavo Petro. Guillermo Ruiz, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Buenos días, Alonso. José Luis, la verdad es que yo le decía a Terín, a Alonso, que no nos extrañemos que gane Petro, a pesar de que cuando gana la primera vuelta, todos los pronósticos eran de que pues, no le iban a alcanzar los votos. Pero Rodolfo Hernández está haciendo todo lo posible por perder las elecciones. Primero, no tiene los suficientes jurados en los centros electorales. No tiene una organización de base que sí tiene Gustavo Petro. Tiene el dinero, pero también Gustavo Petro lo tiene.
Gustavo Petro tiene apoyo internacional que no vamos a desconocer. Miren, tanto desde Venezuela como desde cosas tan legítimas como el Grupo Prisa en España. O sea, hay sectores tanto de la izquierda moderada como de la izquierda más radical que se han alineado para apuntalar a Petro y poner toda la carne en el asador contra Rodolfo Hernández. Y para colmo, el señor Hernández se lanza esta proclama desde Miami, que yo no estoy muy seguro que haya calado muy bien en un país donde la violencia ha azotado durante 60 años y la gente se la juega todos los días a pesar del pacto de los medios de comunicación colombianos. Así que esto puede ser más que todo una sorpresa lo que pase hoy, porque también puede haber un candidato que se despegue. Recuerden que el problema de elegir, ya que estamos en una época de totalitarismos, el problema de las elecciones es que son completamente espontáneas, no es algo estructurado, no hay una fórmula matemática, es subjetivo completamente. La gente puede cambiar su forma de votar mientras que está frente a la boleta. Y eso, ¿cómo lo controlas? No hay manera. Son muchos factores que pueden incidir, sobre todo en unas elecciones que se encuentran en este momento tan apretadas. Y Pero ustedes han visto hay algo cómo que se me ha llama... cerrado, cómo se ha cerrado el tema del voto en el extranjero, porque a Petro está apelando a eso. Pero hay algo que me llama la atención, Memo, y es que cuando tú ves un país como este, como un ex rector y ex precandidato presidencial como Alejandro Gaviria, anunciando su voto a Petro, diciendo de que es el representante de la institucionalidad, ¿quién lo iba a decir? Es decir, ¿cómo será el otro lado para que un rector de una universidad diga, voy por Petro porque él representa la institucionalidad? Es decir, macondiano total. El establishment colombiano no está listo para un experimento como el de Rodolfo Hernández. O sea, para que sepan, o sea, no está tan listo para Petro, pero está menos preparado para Rodolfo Hernández. Ese es parte del problema de Colombia. A ver, ha habido gobiernos de izquierda en México, está López Obrador. En Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff. Ni hablar de los Kirchner, que pues, se terminaron radicalizando. Pero estamos hablando de países con un sistema federal, que ahora Alonso, que va a hablar de las comunidades autónomas de España, va a poder explicar cómo se diluye el poder presidencial en los estados federales. Los gobernadores tienen cierta posibilidad de paliar locuras externas que vengan desde gobiernos centrales. Colombia y Venezuela son exactamente iguales en cuanto al sistema republicano. Sí. El presidente es el rey. Y si Maduro es un tipo descerebrado que solamente sigue instrucciones de La Habana y que tiene su país como lo tiene, es lo mismo va a pasar en Colombia, donde el presidente es un rey, que lo diga Álvaro Uribe. Así que ahí te va a llegar una persona que no está clara en qué hay que hacer política en el país y la va a acabar en tiempo récord, porque el país no está preparado institucionalmente para un gobierno de gente deschavetada y delirante. ¿Por qué? Porque los gobernadores no tienen el peso que tiene un Estado federal. Y eso es lo que pasa en Colombia. En Colombia es como países como Panamá, donde todavía hay familias que gobiernan directamente, que mandan en cada uno de los departamentos, y que ustedes verán que muchos colombianos que viven aquí en Panamá no es que se salieron de su país, mantienen una vida en la cual cruzan la frontera, van, vienen a hacer negocios en Panamá, vuelven a su país, porque eso es un sistema que les funciona. Lo mismo pasa a los, que están los colombianos que están en otros países. El problema acá es que te espera un devenir completamente complicado, no sabes qué es lo que va a pasar. Y buena parte de los grandes capitales colombianos ya no están en Colombia, están en Nueva York, los menos en Miami, algunos en Panamá, otros en España. Así que es una realidad que existe. Y en este momento muchos de los capitales más grandes de Colombia le apuestan a Petro porque esperaban que Fico fuera el que parara a Petro. Claro. Le salió este otro que es pues un verdadero outsider de la política y que lo ha demostrado hasta lo último. Bueno, un verdadero outsider que al menos tuvo un puesto político y eso pues le da cierta... No es lo mismo manejar Bogotá que ser el alcalde de Bucaramanga. Lo cierto es que toda la estrategia de Petro estaba lista para tener a Fico Gutiérrez de contendor. Les cambiaron totalmente el panorama y eso es lo que... te lo decía anteriormente. El problema de Petro es que ya tenía la campaña hecha contra Fico y se quedó sin...
has notado que las últimas semanas no ha habido ningún tipo de lema, no ha habido ningún tipo de variante. Ha sido, bueno, vámonos hasta el final con lo que tenemos y Dios nos guarde. Eso es lo que ha terminado sucediendo. Entonces, claro, eso le daba todo el panorama a Rodolfo Hernández, pero el señor, primero que todo, nunca jamás quiso salir a hacer campaña más allá de Bucaramanga y todo su feudo. Segundo, que yo no sé en Colombia qué tanto permea el tema de las posibles imputaciones. Los problemas en Colombia son tan fuertes y tan específicos en la población que quizás los problemas de Rodolfo Hernández no sean importantes a la hora del voto. Y ahí ha habido un error de parte de la campaña y de los que siguen detrás del señor Petro. Pero también está el tema contrario. Negar algunas de las acusaciones que se le están haciendo extremas del señor Rodolfo Hernández, pues lo único que está haciendo es apuntalar la publicidad negativa que le está tirando la campaña de Petro y que lo está haciendo en muchas ocasiones desde medios extranjeros que sí están calando. Lo que puede pasar, una amplia abstención del lado de centro derecha, que esta vez, a diferencia de la última vez que la abstención le jugó en contra a Petro, esta vez termine estando del lado de Petro y termine siendo presidente. Aunque si me preguntas hoy, el que debería ganar por lógica numérica es Rodolfo Hernández. Memo, sin embargo, dijiste algo muy importante, que ninguno de los dos candidatos está viendo la visión, valga la redundancia, de la realidad que está viviendo el pueblo colombiano. Entre sus propuestas que he podido leer, hay más populismo que la realidad que se tienen que enfrentar el que llega a sentarse en esa silla presidencial. Por ejemplo, el desempleo en la juventud a niveles nunca vistos en Colombia, un problema de migración, de seguridad. Sin embargo, los dos están hablando de, por ejemplo, el señor Hernández, de no hacer más reformas tributarias, una pensión para los adultos mayores dependiendo de la edad. O sea, se está manteniendo en ese populismo sin ver la realidad en la que se tienen que enfrentar y enfrentar el país. Bueno, pero es que en Colombia pasa lo mismo que pasa en Panamá. Aquí en Panamá hay una buena cantidad de medios de comunicación masivos, tanto de radio como de televisión, obsesionados con Martinelli, por ejemplo, cuando en realidad los problemas grandes de la palestra que hay que poner en la palestra diaria y confrontar al gobierno tienen que ver con hambre, con falta de dinero, con falta de empleo. En la radio me hablaban esta semana de niños que llegan a la escuela con agua y azúcar, y ese es el alimento que están llevando. Gente que no quiere poner emprendimientos aquí en Panamá porque no tiene a quién venderle, porque la gente no tiene dinero. Bueno, eso mismo está pasando en Colombia. Exactamente lo mismo está pasando en los departamentos colombianos y con más gravedad, que es lo peor, porque, como ustedes comprenderán, el conflicto armado durante 60 años ha llevado a que Colombia sea un país de ciudades, donde si tú no estás en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, en cada una de las ciudades colombianas, si tú estás en la periferia o en el campo, la pasas muy mal. Esa es la verdad de Colombia. Entonces, claro, cuando los medios de comunicación te invaden con lo que les conviene, que en muchas ocasiones es completamente diferente, está totalmente divorciado, a la agenda diaria del colombiano, ahí lo dejas a expensas de lo que escuche. Y eso es parte del problema que hay en Colombia, que se ha vuelto pues como tirar una moneda. Así que a medida que vaya pasando el día de hoy, nos vamos a ir enterando de qué es lo que va a suceder. Pero hay algo que antes de terminar me gustaría afirmar aquí. Colombia no es un país para tener incertidumbre electoral. Colombia es un país que lamentablemente ha demostrado ser un país violento a la hora de los temas electorales. Varios candidatos han fallecido y se ha intentado acabar una y otra vez con varios presidentes colombianos. Bueno, nada más que hay que ver por Obvio Gaviria cómo le querían echar el avión abajo a Pablo Escobar, o el propio Álvaro Uribe que tenía que andar con unos carros exactamente igual hasta el día de hoy para que no se lo lleven. Y Rodolfo Hernández está escondido. Petro, ni hablar. Petro, yo no sé si usted ha visto una foto de Petro dando un discurso en estos días. Prácticamente se le pone una coraza encima para que pueda hablar. O sea, estamos hablando de un país que no puede aguantar que a las 11 de la noche no se sepa quién es el ganador, o que si acaso el ganador tenga una diferencia de pocos votos. Bueno, Memo, retomemos la historia que la última vez
que se hizo un fraude descarado en Colombia el 19 de abril del 70, cuando se elige, bueno, se saca de la chistera a Misael Pastrana, eso crea el M-19, que se convirtió en una guerrilla que asoló al país los siguientes 20 años. Lo cierto, Guillermo, es que si uno ve el mapa electoral colombiano, toda la costa Caribe, toda la costa Pacífica votó con Petro. El centro y el oriente votaron con el señor Rodolfo Hernández. Es decir, pues es un país tan dividido que incluso está dividido en su estructura geográfica y piensan muy distintos unos de otros. Correcto, y por eso es que el problema aquí radica en ahora que lo recuerdas bien, el M-19, ahí estaba el comandante Aureliano. Te puedo decir cómo se llama ahora. ¿Me entiendes? Entonces, ni hablar, la propia FARC es una decisión del Partido Liberal. Es una decisión del Partido Liberal. Entonces, es que Colombia no está para experimentos de ver si ganaste por 2 o 3 votos, por 0.4%. Por eso ruego que el día de hoy el que gane lo haga por una victoria clara y que el otro pues acepte la derrota. Lo cierto, Memo, es que hay dos preguntas que me gustaría hacerte antes de irte. Uno, ¿cómo va a afectar esa incertidumbre a Panamá? En el sentido de que yo creo que mucho capital del que todavía queda en Colombia vendrá a este centro bancario nuestro que ha terminado siendo pues un banco colombiano. Y dos, la nueva forma de hacer política. Porque el señor Rodolfo Hernández, es decir, solo usó redes sociales incluso se disfrazó de Santo Claus, pues hacía TikTok imitando payasadas. Es decir, no tenías a alguien haciendo una política tal y como nosotros la entendemos, además de cada uno tiene una cartita al niño Dios, pues más disparatada el uno del otro. Sí, las dos propuestas están llenas de disparates. ¿Cómo eso va a afectar la nueva forma de hacer política en el mundo y sobre todo en estos países del área? Bueno, desde el punto de vista financiero y económico no me queda ninguna duda. A diferencia de Venezuela, el colombiano puede ir y venir. Entonces, sus capitales van a terminar en Bancolombia, Panamá, que acá tiene otro nombre. Bancos donde pueda mover ese dinero. Eso ya está, esto está pasando, eso está pasando ya hace rato. La otra cosa que también va a suceder es que vamos a ver un montón de aerolíneas aumentando sus vuelos entre Panamá y Colombia, esperando a ver cómo se mueve. Recuerda que esto no es automático, puede pasar un par de años hasta ver si Petro decide ser Lula da Silva o decide ser Nicolás Maduro. Entonces, en la medida de que los pasos se vayan dando, ahí vamos a ver lo que termina sucediendo. Pero yo creo que más allá de eso, no debe haber ninguna otra diferencia, porque los capitales colombianos, ya les digo, en su gran mayoría están en Nueva York, República Dominicana, Miami, Panamá. Y eso ya tiene muchos años. Así es, Guillermo Antonio Ruiz, gracias por esta participación. Vamos a información comercial, porque ¿qué va a pasar del otro lado del Atlántico? Hay dos elecciones importantes. Hoy Francia pues elige en segunda vuelta a su parlamento, que puede elegir indirectamente a su primer ministro, y elecciones en Andalucía, España. Por el cambio. Estamos de vuelta con más de Entre Líneas y vamos a seguir analizando el tema internacional, y ya nos acompaña como todos los domingos Alonso Correa en directo desde España. Alonso, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, y feliz domingo a todos. Y antes de introducirnos en los temas más importantes de hoy, que son la segunda vuelta de las elecciones francesas y las elecciones de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, me gustaría pues repasar un poco acerca de lo que ha sucedido esta semana en el mundo, que son, pues, a grandes rasgos, las declaraciones de Xi Jinping, el presidente vitalicio de la República Popular China, diciendo que la anexión de Taiwán a China es algo pues imparable, algo que va a suceder. Y esto pues entra dentro del discurso que lleva teniendo China durante los últimos años, que es anexionarse definitivamente a Taiwán. Ya han logrado pues hacer que se declare pues, un país ficticio, ya que no tiene apoyo internacional. Y bueno, vamos a ver cómo sucede. Y qué es lo que creo que está sucediendo es que los chinos están tomando confianza
de que la invasión rusa a Rusia, a Ucrania, y las repercusiones que realmente está sufriendo Rusia no son lo suficientemente fuertes y la reacción internacional es bastante laxa. Un envío de armas que, como ya dije la semana pasada, pues ha resultado beneficioso contra un ejército ruso pobre en preparación, mecanización y en práctica en experiencia de los soldados, ya que la región de Severodonetsk, esta ciudad en la región de Lugansk, que les conté la semana pasada que se recuperó como milagrosamente, como si fuese el Stalingrado de Ucrania, pues se recuperó de haber sido capturada el 80% por los rusos, a los rusos recibir grandes bajas, se habla de cerca de 5.000, y ser recapturada por los ucranianos en gran parte gracias al apoyo internacional. Los chinos saben que su ejército tiene muchísimas más preparación, muchísimas mejores armas, y que el envío de armas a Taiwán no va a ser suficiente, ni lo suficientemente grande, ni lo suficientemente importante como para parar una invasión a gran escala a la isla. Además de eso, otra noticia importante, y creo que me gustaría decirla, es la inflación que está sufriendo a día de hoy. Ya han avisado los alemanes, el 7,9% durante el mes de mayo. Olaf Scholz, con esto de la pandemia y las políticas para hacer crecer el presupuesto del ejército, parece que están afectando. Y recordemos que Alemania realmente es el Banco Central Europeo. Alemania es el ejemplo de qué es lo que puede suceder en el resto de países. Y si la inflación ha llegado a tal punto en este país, pues no sé hacia qué momento puede estar llevando el continente, ya que recordemos lo que dije también la semana pasada, la estanflación. La tasa de desempleo también está creciendo en todos los países europeos y pues parece que a nadie le está prestando atención. Y finalmente, las elecciones, tanto en Francia como en Andalucía, tienen, creo que, claros ejemplos tienen similitudes muy grandes, muy claras, de que las alianzas políticas puede que sea el futuro de la política aquí en Europa. Las alianzas de la izquierda, las de Mélenchon, y las alianzas del centro derecha, las del centro moderado de Macron, han sido las que van cabeza a cabeza en las últimas elecciones del día miércoles. Fueron las grandes ganadoras en estas elecciones. Así que hay que ver el día de hoy cómo queda, cómo termina, y hay que ver pues hacia dónde se moviliza la masa francesa, hacia qué lado, si le dan pleno control a Macron, tanto en la Asamblea como en la presidencia, o pues vemos un gobierno en duplicidad, teniendo la presidencia con Macron y tanto el primer ministro como la Asamblea con las izquierdas, las alianzas de Mélenchon. Y ahora, en Andalucía, de antemano, es una región donde el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, ha tenido muchísimo poder, más de 40 años sin ceder la presidencia, pero que a día de hoy, tanto por las regiones, los problemas del gobierno central, como por el uso de la pandemia como arma política, han perdido mucha fuerza, mucho fuelle. Hay que recordar lo que sucedió en las elecciones de la Comunidad de Madrid, que las encuestas le daban una victoria bastante pobre al PP de Isabel Díaz Ayuso, y pues, terminó teniendo más de 1 millón de votos sobre el segundo partido, sobre el PSOE. Lo que puede ser es algo similar, puede suceder algo similar, teniendo en cuenta de que Vox es una fuerza a temer en Andalucía, ya que por primera vez se han dado todas estas incógnitas, se han alineado, y tanto la candidata que está proponiendo Vox, que es del gusto de la gente, como los problemas que está sufriendo la comunidad, como la inmigración masiva, son problemáticas que lleva Vox hablando de cómo solucionarlas. Así que es posible que veamos una alianza PP-Vox en estas elecciones y que el PSOE pues, se quede a las puertas de tener mayoría en el Congreso. Hay que estar muy pendiente de eso, y es algo que dijo Memo hablando acerca de Colombia, y que me gustaría recalcar, que es Podemos, uno de los partidos de izquierdas de aquí de España, que tienen a varios ministros y tienen a una vicepresidenta. Yo, viendo lo que ocurrió tanto en País Vasco, como en Madrid, como en Galicia, yo creo que esta es su última bala, y si no ganan por lo menos algo importante en estas elecciones en Andalucía, el partido
estaría a las puertas de desmembrarse y crear micropartidos en toda España. La política de Podemos de tener un jefe central, que era Pablo Iglesias en su momento, y que él fuese el que llevara todo el cotarro, llevara todos los hilos, parece no funcionar, y que las políticas de seccionar comunidades y no tener una relación directa tanto con el partido como el gobierno central parecen estar teniendo frutos, ya que el PP, tanto con Feijóo como con Isabel Díaz Ayuso, como puede ser con Juanma Moreno en estas elecciones, que cada uno tiene sus políticas y su pensamiento distinto, puede resultar algo muy importante, muy beneficioso, teniendo en cuenta que ganar una comunidad más es tener una comunidad más votos en las elecciones generales, que vienen dentro de muy poco. Así que hay que ver, hay que estar atentos de cómo se desenvuelven estas dos elecciones para saber más o menos hacia qué lado se va a mover el continente europeo. Y más teniendo en cuenta que tenemos una guerra abierta dentro del continente y que parece haber pasado a segundo plano cuando sigue estando activa, más pequeña de lo que era, pero sigue estando activa, y tenemos una inflación, esta inflación gigante que tampoco nadie le está prestando atención, además de los precios tanto de la luz como de la gasolina que siguen en alza. Bueno, siguen en alza igual que las temperaturas, Alonso. Sí. ¿Cómo siguen sufriendo ustedes esta ola de calor que ha azotado a España toda esta semana? Bueno, es complicado, y yo creo que por suerte en Panamá no se puede sufrir algo así, pero el tener 40 grados de calor, que no haya ni siquiera viento, y encima ahora que hay, además de la ola de calor, polvo del Sahara recubriendo el cielo, es básicamente un sauna. No hay zona, ya los aires acondicionados casi no funcionan, hace más calor con el aire acondicionado encendido que sin él, y es una situación curiosa, de esas que prefieres vivir solamente una vez en la vida. Bueno, tuvo a cuidarse a desabrigarse mucho, que es lo que toca. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver el resultado de esta situación en la que se encuentran los diputados de Cambio Democrático, también la revelación de la extensión del vale digital, porque al parecer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha mencionado que se va a extender este beneficio en estos momentos en que se necesita para el consumo, y de seguro, Fernando, va a seguir ese debate de los subsidios, donde al parecer el gobierno se ha convertido en esa especie de dar subsidio para el consumo, para paliar algunas de las cosas, o paliar unas cosas que están necesitando los panameños a falta del desempleo. Y como ha mencionado Alonso, Fernando, el desempleo parece ser uno de los problemas que está enfrentando el mundo, no solamente Panamá, Colombia y otros países, sino también a nivel mundial. ¿Cuáles son las estrategias que le están solicitándole al gobierno implementar para que el panameño, para que los jóvenes tengan más empleo, más oportunidades laborales en el país? ¿Cómo anda el tema educativo que inicia nuevamente, se reintegran mañana los estudiantes al colegio para iniciar su segundo trimestre? ¿Qué prepararán? ¿Cómo se prepara el Ministerio de Educación para decirle a los estudiantes, ya tenemos esos docentes que hacen falta por nombrar, porque muchos culminaron el año, o más bien el primer trimestre sin docentes? Hay que mejorar esa calidad para darle una clase o una educación igualitaria a todos los panameños. No olvidarnos de esa estrella que dijo el presidente Laurentino Cortizo, que es la educación, y la estamos dejando por un lado. ¿Cómo será el comportamiento de la COVID-19 también en nuestro país? Que estamos viendo que los números ya están indicando que van bastante a la baja, pero que hay que seguir cuidándose, protegiéndose, y como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, no bajar la guardia, porque aún no se puede decir que se ha culminado con este virus, porque hay países que aún tienen casos bastante elevados, Fernando. Así es, y bueno, como siempre, como inicié el programa, desearle pues, feliz Día del Padre a todos los que nos honran con su audiencia, a ti, José, a
y a todos los que lo auguramos aquí y que tenemos la dicha y la suerte de ser padres. La paternidad, pues una paternidad responsable, es el pilar para tener hombres de bien y hombres que quieren a su país y mujeres que quieren a su país y a su familia. Así que gracias a todos por su audiencia. Yo les recuerdo, este programa se retransmite por KW Continente y que todos tengan suerte en la lotería. Mañana, desde las 6 en punto de la mañana, nos estaremos viendo aquí en la emisión matutina de Next Noticias. Y antes de terminar, pues enviarle de parte de todo el personal nuestro más sentido pésame a Gianni Bianchini y a su hermano Al por el fallecimiento de su padre en la semana pasada, pues, y que pues, tengan esa resignación, sobre todo en estos días tan difíciles, antes del Día del Padre, pues perder a la cabeza de esta familia. Gracias a todos por su audiencia. Sigan con Next Noticias porque hay mucho más que ofrecerles y que presentarles. Feliz mañana y feliz domingo a todos.